Este capítulo de Zacarías, vemos dos cosas muy importantes ahí. Josué era el sacerdote para ese tiempo y el sacerdote tenía una gran responsabilidad. La responsabilidad del sacerdote era, número uno, enseñar la ley. Número dos, debía de ofrecer, cuando iba al lugar santo, debía de ofrecer primeramente el sacrificio por el pecado de él, pero también debía de ofrecer el sacrificio por aquel pueblo. Y el sacerdote no podía andar de cualquier manera, tenían una vestimenta especial para poder entrar, amados hermanos, a ofrecer el sacrificio al Señor. Ahora, me llama la atención porque dice la Biblia aquí que este Josué, amados hermanos, que era el sacerdote en ese tiempo, Satanás estaba a la mano derecha para acusar a Josué, porque Josué estaba vestido de vestiduras viles, es decir, sus vestiduras no eran las correctas, no eran las adecuadas. En pocas palabras, las vestiduras viles representan, amados hermanos, que en la vida de este sacerdote había manchas de pecado. Por lo tanto, el enemigo lo estaba acusando delante de la presencia del Señor. Ahora, me llama la atención porque aunque estaba siendo acusado por el Señor, por el diablo, perdón, Dios sale a la defensa de Josué, porque Dios siempre, amados hermanos, extiende su misericordia a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, para que nosotros podamos volvernos a alinear al camino correcto. Ahora, permítame decirle aquí o hablar un poco esta introducción. Ahora, el significado espiritual de las vestiduras viles simbolizaban o simbolizan pecado, impureza y culpa y condenación espiritual. Es decir, que Josué estaba siendo acusado por el diablo porque tenía las vestiduras viles que representaba, número uno, pecado, número dos, impureza, número tres, culpa, número cuatro, condenación espiritual. Josué, el sumo sacerdote, representa al pueblo de Israel que en ese momento estaba regresando del exilio de Babilonia, es decir, después de los 70 años de la cautividad, ellos regresaron, amados hermanos. Ahora, y Josué con las vestiduras viles representaba al pueblo de Israel. Y también arrastraba la consecuencia espiritual de su rebeldía contra Dios. Ahora, su contaminación moral y espiritual. Josué, como representante del pueblo, lleva vestiduras manchadas por los pecados pasados de la nación. Acusación del enemigo. En el contexto del pasaje, Satanás está acusando a Josué. La vestidura viles, la vestidura viles fortalece esa acusación, es decir, que la condición de Josué fortalecía lo que el enemigo estaba diciendo. En pocas palabras, Satanás estaba diciendo la verdad, cómo estaba este hombre delante de la presencia del Señor. Ahora, lo que dice es que la acusación del enemigo en este contexto del pasaje, Satanás está acusando a Josué y las vestiduras viles fortalecen esa acusación, pues simbolizaba su falta su falta de merecimiento ante Dios. Ahora, necesidad de redención. Entonces, este Josué, en medio de la situación que estaba viviendo, necesitaba la redención del Señor. Es decir, si usted y yo tenemos vestiduras viles, amados hermanos, porque muchos de nosotros posiblemente hayamos manchado la vestidura con la que el Señor nos ha vestido, nos ha cubrido. Ahora, nosotros necesitamos entonces que hoy Dios cambie esas vestiduras viles. Hay gente que está vestido de mentira, hay gente que está vestido de crítica, hay gente que está vestido de murmuración, hay gente que está vestido de mentira, de envidia. Aló, alguien está aquí. Necesitamos entonces
cambiarnos esas vestiduras viles, amados hermanos. Pastor, ¿cuál es la vestidura entonces que un hijo de Dios, una hija de Dios debe de caminar con la cabeza en alto? Sencillo, Colosenses capítulo 3 versículo 12. Esa es la vestidura en la cual un hombre y una mujer de Dios deben de vestirse. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 12, por favor. Lea conmigo. Bueno, se fue. ¿Qué dice la palabra? Vestidos pues, ¿como qué? Como escogidos. ¿Como escogidos de quién? De Dios. Es decir, que un escogido, una escogida de Dios, no anda de cualquier manera, no habla de cualquier manera, no piensa de cualquier manera y no se comporta de cualquier manera. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿cuál es ese vestido? Número uno, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, santos. ¿Qué es la palabra santidad? La palabra santidad tiene que ver con ser apartados del mundo, de ser apartados de este sistema del mundo para el Señor, amados hermanos. La Biblia dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, en alma, cuerpo y espíritu, irreprensiblemente, dice la Biblia. Ahora, número uno, santos, es decir, que usted y yo ya fuimos escogidos por Dios, nos ha sacado del mundo, de la vieja manera en la que nosotros vivíamos antes, amados hermanos. Ahora tenemos que vivir de una manera totalmente diferente. Tenemos que hablar de una manera totalmente diferente y tenemos que pensar diferente. No podemos seguir pensando como pensábamos antes. Ahora tienes que pensar y tengo que pensar, amados hermanos, como Jesús o como Cristo pensó, según lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, número uno, santo. Número dos, amados de entrañable, ¿qué? Misericordia. Aleluya. Número tres, de benignidad. Y número cuatro, de humildad. Número cinco, de mansedumbre. Y número seis, de paciencia. Ese es el vestido que Dios exige para usted y para mí, amados hermanos. Ahora, permítame avanzar un poquito más aquí. Ahora, me llama la atención porque dice que la vestidura viles fortalecen esa acusación, pues simboliza su falta de mérito, de merecimiento ante Dios, necesidad de redención. Dios en su misericordia no lo rechaza, en cambio ordena quitarle esas vestiduras y vestirlo con ropas limpias. Aleluya. Lo que representa la justicia divina y el perdón de Dios. Este acto apunta a lo que Cristo haría. Oye, a lo que Cristo haría más adelante. Quitar nuestra culpa y vestirnos con la justicia, según lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos ¿qué? Hecho justicia de Dios en él. Entonces lo que dice es que el Señor, así como le cambió la vestimenta a Josué, también tomó el pecado suyo y el pecado mío y lo hizo suyo, para que usted y yo hoy podamos caminar y disfrutar de la justicia de Dios en nuestra vida. Ahora, Isaías 61, verso 10, dice la siguiente manera. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia y como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyeles. Entonces Dios le ha vestido a usted y a mí de salvación, amados hermanos, y nos ha rodeado con manto de misericordia. Por lo tanto, usted y yo tenemos que cuidar de no manchar ese vestido que el Señor nos ha vestido, amados hermanos. Ahora, démosle un significado
físico, literal, histórico a esta vestidura de Josué. Ahora, físicamente las vestiduras viles pueden referirse a la ropa sucia, desgastada, perdón, o ritualmente impura, algo que sería impropio para un sumo sacerdote, especialmente al estar en la presencia de Dios. En el contexto histórico, Josué era un sumo sacerdote en tiempos de Zorobabel, cuando el templo estaba siendo reconstruido tras el exilio de Babilonia. Las vestiduras inadecuadas representarían que el sacerdocio y la adoración no estaban aún completamente restauradas. También puede reflejar la humillación y la pobreza en que estaba el pueblo tras el exilio de Babilonia. Ahora, la acusación es el arma favorita de Satanás. Entonces, Satanás, en medio de lo que estaba pasando en el pueblo, está trayendo acusación. Y usted y yo tenemos que entender que muchos de nosotros vivimos, amados hermanos, bajo un estado no de liberación, sino de acusación por errores pasados que nosotros muchas veces hemos cometido. Alguien ahora días me decía: pastor, que yo cometí esto, pero yo no siento que Dios me haya perdonado, porque cada que yo voy a orar, Satanás me martilla o se me viene a mi mente lo que yo hice, amados hermanos. Aleluya. Y a veces pasa, pero cuando usted sabe, aleluya, la identidad que usted tiene en Cristo como hijo de Dios, usted podrá contrarrestar aquellas acusaciones del enemigo. Aló. ¿Y cómo puedo contrarrestar las acusaciones del enemigo? Cuando el enemigo te recuerde: oye, tu pasado, acuérdale a él su futuro. Aló, ¿alguien está aquí? ¿Cuál es el futuro de Satanás? Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Ese es el futuro de Satanás. Porque no podemos vivir bajo condenación. Tenemos que vivir bajo liberación, amados hermanos. Cuando usted vive bajo condenación por lo que usted hizo, usted mismo se condena. El diablo le hace creer que usted no es merecedor del perdón de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, oye, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Aleluya. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el futuro del enemigo. Pero usted tiene un futuro victorioso. ¿Sabe cuál es el futuro suyo? En la nueva Jerusalén. ¿Cuánto lo creen? En la nueva Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia dice en Romanos 8:1, dice la palabra, dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué? De vida. No hay pecado, amados hermanos. La sangre de Cristo, si usted ha cometido un pecado, aleluya, en el altar se resuelve, amados hermanos, nuestros errores que cometemos delante del Señor. En el altar está la respuesta de Dios para ti. Y Dios desde el altar no te va a condenar. Dios te va a dar una solución para que tú salgas de la situación en que estás, amados hermanos. Aleluya. Si has cometido un error, hoy tienes que correr a los pies, a los brazos del Señor, que hoy hay salvación, hay restauración y hay transformación para tu vida. Pero no sigas viviendo bajo condenación, que el diablo nos hace creer que somos inmerecedores del perdón de Dios. Hay gente que se siente inmerecedor del perdón de Dios porque cometió un error. ¿Usted cree que Dios no sabía que usted y yo íbamos a fallar? Dios lo sabe, amados hermanos. ¿Y por qué Dios lo permite que usted y yo fallemos? Para que usted y yo aprendamos que somos dependientes de Dios, que usted en su propia fuerza no puede, que necesita las fuerzas del eterno Dios. Ahora, la acusación es el arma favorita del enemigo. Apocalipsis 12:10 dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aleluya. El que los acusaba delante
de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, Satanás nos acusa de día y de noche. Aleluya. Ahora, pero ¿sabe qué es lo bueno de esto, amados hermanos? Que hay dos cosas, amado hermano. Hay momentos que hay gente que te acusa injustamente, pero hay gente que te acusa, oye, con legalidad, por lo que estamos haciendo. Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que tanto si me están acusando injustamente o me están acusando por algo que yo hice, esto me tiene que llevar al arrepentimiento y al cambio. Aló, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. Y estos son aquellos que conforme al propósito de Dios somos ¿qué? Llamados. Ahora, Satanás siempre quiere, oye, recortarte tu pasado, tus errores, tus caídas. Aleluya. La acusación busca, aleluya. ¿Qué es lo que busca Satanás a través de la acusación por los errores pasados? Número uno, busca paralizarte, amados hermanos, humillarte y mantenerte atado a la culpa. ¿Cuánta gente vive atado a la culpa, amados hermanos? Es lo que hace el enemigo. Pero Cristo, escuche esto, Cristo te redimió en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo vivamos en libertad, no en libertinaje, sino en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Cristo es la verdad de tu vida. Ahora, la acusación busca paralizar, humillar y mantenerte atado a la culpa. Pero cuando vayas a la presencia de Dios, se convierte en la oportunidad para revelación o para revelarte la identidad de lo que tú eres. La reacción, es decir, lo que dice es que la reacción ante la acusación tiene que traer un cambio, amados hermanos. La reacción ante la condenación o a la acusación tiene que traer un cambio a tu vida. Al ir al lugar de Dios, Adán se escondió al sentirse acusado por su conciencia y después de haber pecado. Lo que dice es que Adán se escondió al sentirse acusado por su conciencia después de haber pecado. Génesis capítulo 3:8 dice: y oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová su Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, la acusación, la peor acusación del ser humano es su propia conciencia. Cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, amados hermanos, si su conciencia está despierta, no lo dejará dormir hasta que usted no se coloque en paz con Dios. Ahora, si usted y yo estamos haciendo cosas incorrectas delante de la presencia de Dios y no sentimos el redarguir del Espíritu, es porque tu conciencia está dormida. Está pasando lo que está ya en segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca sobre quién, sobre ellos. Es un peligro si tu conciencia, cuando tú cometes un error, no te lleva a arrepentirte. Entonces hay problema de cauterización en la mente, amados hermanos. Ahora, Josué, el sumo sacerdote, se quedó delante del ángel de Jehová a pesar de la acusación de Satanás. Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza a los que a él vienen y están dispuestos a ser transformados. Es decir, Dios no lo rechazó por lo que él había hecho.
porque él estaba dispuesto a que Dios pudiera tratar con él, que Dios pudiera transformar su vida. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que si hemos errado, Dios pueda transformarnos de adentro hacia afuera. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para levantarte, amado hermano. Lo que el diablo usa para destruirte, Dios lo usa para levantarte. El Salmo 118:13 dice: me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó ¿quién? Jehová de los ejércitos. Dios está dispuesto a ayudarte en medio de tus debilidades, amados hermanos. Él está dispuesto a ayudarnos en medio de la debilidad, pero tú tienes que venir a Él. La Biblia dice que el que a mí viene, yo no lo he hecho ¿qué? Fuera, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos impide venir al Señor cuando fallamos? La acusación, la condenación en la mente no nos permite venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Ahora, Dios te revela quién eres en Cristo. Aleluya. Ahora, Dios le revela a Josué quién era él en Cristo. Quítale esas vestiduras viles a él y le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado. No solamente quitó las vestiduras viles, sino que también quitó su pecado, amados hermanos. En medio de la acusación, Dios le revela a Josué que ya le había limpiado y que le vestía de vestiduras nuevas y que tenía autoridad como sacerdote y rey para ministrar y para gobernar. Aleluya. Porque esos somos nosotros, sacerdotes y reyes, según lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero para ministrar y para reinar necesitamos tener la vestidura correcta, amados hermanos. No podemos ministrar de cualquier manera y no podemos gobernar de cualquier manera. Tenemos que tener legalidad en el ámbito espiritual. Ahora, de la acusación a la asignación. Es decir, después de que fue acusado, Dios lo limpia, le perdona su pecado, le coloca la nueva vestidura. Ahora Dios le revela la asignación correcta a Josué, amados hermanos. Josué fue restaurado y reposicionado, amados hermanos. Josué fue restaurado y reposicionado. Pedro fue acusado por el enemigo, negó a Jesús 3 veces. Oye, negó a Jesús, pero Jesús le dio una revelación: apacienta mis ovejas. Es decir, que de cada acusación que el diablo hizo con estos hombres, Dios les revelaba la asignación que él tenía para ellos. Pablo fue perseguido, acusado por su pasado, pero Dios lo convirtió en el apóstol de la gracia. La clave, escuche, la clave ante la acusación es no calles en medio de la acusación del enemigo. La clave: no calles en medio de la acusación del enemigo. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. En medio de la acusación, amados hermanos, no calle, vaya al Señor, aleluya, con un corazón humillado, que la respuesta está en el altar, como lo dije al principio. Todo lo que usted necesita que Dios haga con usted está en el altar. Esa es la respuesta. ¿Y por qué en el altar, pastor? Porque el altar representa conexión directa con el Señor. Ahora, la acusación del enemigo
busca apagar el propósito de Dios en nuestras vidas. Esa es la intención por la cual el enemigo te acusa cuando tú cometes un error, porque él busca apagar en ti el propósito de tu vida. Deme Génesis capítulo 3 del 7 al 10. Génesis capítulo 3 del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no qué? Que no comieses. Ahora, la voz, después de pecar, Adán y Eva, después de que pecaron, sintieron culpa y se escondieron. Ahora, la culpa que ellos sintieron no fue una culpa que los llevara al arrepentimiento, porque Dios les dio la oportunidad, la opción de arrepentirse. Es decir, cuando tú sientes culpa por algo que tú hiciste, eso te tiene que llevar al arrepentimiento. Cuando nosotros fallamos, pecamos, la Biblia dice que cuando yo peco, allá me fue el verso bíblico, parece que es Segunda de Corintios, donde dice que que el arrepentimiento, que hay un arrepentimiento que produce dolor. El arrepentimiento que produce dolor te lleva, el pecado que te produce dolor te lleva a un arrepentimiento genuino al Señor. Ahora, la voz del acusador lo llevó a huir de Dios en vez de correr hacia Dios. La voz del acusador lo llevó a huir de Dios en vez de correr hacia Dios. Ahora, la Biblia dice en Juan capítulo 6, 37, dice la Biblia: y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El enemigo quiere que te escondas, pero Dios quiere que te presentes. Cuando falles, corre al altar. No te alejes de Dios. Dios no niega tu condición, pero sí cambia tu posición. Dios no niega tu condición de pecado, pero Dios sí cambia tu posición. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitale estas vestiduras a él. Y le dijo: mira, he quitado tu pecado y he aquí te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, Satanás lo acusaba. Era cierto que tenía vestiduras sucias, pero Dios lo vistió con vestiduras nuevas y lo reposicionó. La gracia no ignora tu pasado, pero no te condena por él. Es decir, lo que dice es que la gracia de Dios no ignora nuestro pasado, pero no nos condena por él. Dios ya vio tu ropa sucia, aún así él te escogió. Es decir, que en medio de lo que tú estás viviendo, tú tienes que entender que tú eres un escogido, una escogida de Dios para un propósito específico aquí en esta tierra. La Biblia dice en Juan 15, 16:
no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él no lo pueda dar. Es decir, que independientemente de lo que hoy tú puedas estar pasando, tú eres un escogido, eres una escogida de Dios. Tú no eres un accidente, amados hermanos. Somos escogidos. ¿Y saben a quién escogen? A los mejores. Aló. La acusación revela el poder del perdón, amado hermano. La acusación revela el poder del perdón de Dios hacia nuestra vida. Ejemplo, la mujer adúltera. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Vamos a leer ahí, por favor. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mínimo de ¿qué? Del adulterio, y poniéndola en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mínimo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en ¿qué? En arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso que sigue. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso que sigue. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques ¿qué? Más. Es decir, los fariseos estaban a la expectativa para acusar ¿a quién? A esta mujer. Pero también la intención de ellos era acusar a Jesús. Si Jesús decía apedréenla, se iba a meter en problema. Aló. Pero Jesús contrarrestó la misma acusación de ellos contra la mujer y Jesús. Ahora ellos mismos fueron acusados. El que esté libre de pecado, que arroje la primera ¿qué? Piedra. ¿Qué quiero decirle, amados hermanos? Por eso es que usted y yo no podemos juzgar a nadie independientemente de lo que esté haciendo, porque todos estamos en la misma balanza y tarde o que temprano, con la medida que usted y yo medimos, volveremos a ser ¿qué? Medidos. Lo que tú no quieras que te hagan a ti, no se lo haga ¿qué? A los demás. Si estamos viendo ese hermano que falló, esa hermana, mejor vamos al altar, que en el altar está la respuesta. Aló, ¿alguien está aquí? Ahora, los fariseos la acusan públicamente. Jesús no discute si era culpable o no, pero responde con gracia y revelación. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La voz de Jesús no excusa el pecado, pero rompe la condenación de los fariseos hacia esta mujer. Si te acusan, escucha a Jesús, no a los hombres.
La acusación expone el corazón del acusado. El corazón, es decir, la acusación expone el corazón del acusado. Job capítulo 1:9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. El trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lo acusa de servir a Dios por interés. Es decir, Satanás pensaba que Job servía a Dios por interés. Por eso provoca al Señor que el Señor tocara todo lo que le había bendecido, a ver si Job no blasfemaba. Ahora, Dios permite la prueba, pero revela la fidelidad de Job y su recompensa final. A veces Dios permite la acusación para mostrar al mundo quién realmente eres en él. Las pruebas no te descalifican, te validan. La acusación puede ser el camino a tu llamado. La acusación puede ser el camino a tu llamado. Es decir, Job, aunque perdió todo, amados hermanos, Job no buscaba a Dios por lo material. Job buscaba a Dios por lo que Dios representaba por él. Por eso es que en el capítulo 2, cuando su esposa le dice, ¿hasta cuándo retienes tu integridad? Es decir, ¿qué era lo que Dios, qué era lo que Dios, qué era lo que Dios estaba probando en Job? Oye, la integridad. Por eso Job, su mujer le dice, ¿hasta cuándo retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, mujer fatua, ¿cómo suele hablar así? Aleluya. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no? Desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo volverá. Jehová dio, Jehová quitó, pero sean bendito el nombre de quién, del Señor, amados hermanos. Nunca este hombre, amados hermanos, cuestionó a Dios por lo que le aconteció. Ahora, la acusación puede ser el camino a tu llamado. Lucas capítulo 22, verso 61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro niega a Jesús 3 veces, motivo de acusación interna. Pero en Juan capítulo 21:15, aunque este Pedro se sintió acusado delante internamente por lo que había hecho, pero el Señor con todo y esto, en Juan capítulo 15, el Señor lo restaura y le revela el llamado que él tenía para con Pedro. ¿Qué le dijo? Juan capítulo 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces Dios restaura a Pedro después de su propia acusación interna por lo que había hecho, y Dios le revela a Pedro el llamado para Pedro, que apacentara las ovejas, los corderos. Jesús no lo condena, no condena a Pedro, sino que le revela su llamado, apacienta mis ovejas. El enemigo te dice, fallaste, pero Dios te dice, te formé para esto. Tu caída no cancela tu llamado si vuelves al maestro. Tu caída, tus fallas
no cancela el llamado con el cual tú estás aquí, amados hermanos, sino que Dios, escuche, sino que Dios, tu caída no cancela tu llamado si vuelves al maestro. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, 33 y 34? Dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, amados hermanos. Si Dios no te condena, el diablo no te puede condenar. Es decir, Dios no condena a nadie, el hombre mismo se condena cuando se aparta del Señor. Ahora, la acusación es real, pero la justificación es mayor. La voz del enemigo te quiere detener, pero Dios usa esa misma situación para revelarte quién eres. Aleluya. Y quién es el que te ha llamado a cumplir su propósito aquí en la tierra. La acusación me recuerda mis errores, pero la revelación me acuerda, oye, mi identidad. El infierno grita culpable, pero el cielo responde: son perdonados. Lo que fue usado para humillarte, Dios lo usa para volverte a levantar. Y voy a leerle rápidamente las consecuencias de la acusación. Consecuencias de una acusación. La acusación puede producir vergüenza. La mujer sorprendida en el adulterio. Y le dijo: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mínimo del adulterio. La sacaron públicamente para exponerla. Fue usada como objeto de escarnio. Consecuencia: vergüenza pública, rechazo de la comunidad. La acusación sin misericordia busca humillar y no restaurar. La acusación sin misericordia busca humillar y no restaurar. La acusación puede generar culpa y condenación. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido con las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando a una sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió fuera y se ahorcó. Cuando vio lo que hizo, se sintió culpable. No buscó a Dios, es decir, Judas corrió a los hombres, mas no corrió a Dios, amados hermanos. Si él corre a Dios, tenía la oportunidad de perdón, pero no acudió a Dios, corrió a los hombres. Aleluya. Cuando vio lo que hizo, se sintió culpable, no buscó a Dios, sino que terminó en destrucción. Consecuencias: cargo de culpa emocionales, es decir, la acusación trae cargo de culpa emocionales, sensaciones de inutilidad, me puede llevar a decisiones trágicas, El enemigo usa la acusación para destruirte, para destruir desde adentro. La acusación puede frenar el avance espiritual y el propósito de Dios para con tu vida. Éxodo capítulo 2:14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Y fue sobre nosotros. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Hoy, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés a Moisés lo acusaron de matar, a Moisés lo acusaron de matar al egipcio y tuvo que huir.
y estuvo 40 años en el desierto. Consecuencia, estancamiento del llamado, aislamiento, pérdida de confianza en Dios. Una acusación no tratada puede retrasar los planes de Dios, pero no los puede cancelar. La acusación puede provocar división. La acusación puede provocar división. Gálatas capítulo 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Algunos acusaban a Pablo de predicar una gracia sin ley. Esto causó división entre los hermanos, consecuencias, desconfianza, ruptura de las relaciones, confusión doctrinal. Las consecuencias sin discernimiento pueden romper lo que Dios está uniendo. Entonces tenemos que nosotros tener la herramienta para poder nosotros contrarrestar las acusaciones del enemigo, o a veces gente usada por el enemigo que te va a acusar. Es decir, cuando tú estás caminando correctamente delante de la presencia del Señor, posiblemente se levante gente a decir todo lo contrario de ti. Aleluya. Ahora, cuando la gente dice todo lo contrario de lo que tú estás haciendo, pues no tiene por qué afectarse. Tarde o que temprano saldrá la verdad a la luz. Ahora, y si la gente te está acusando por algo que hemos hecho, pues simplemente lo que están haciendo es empujarnos a que vayamos al altar y nos arrepentamos para que Dios pueda volver a vestirnos con esas vestiduras de bendición. Ahora, quiero dejarlo hasta aquí. Colóquese de pie.